Sí. Bueno, continuamos, nos metemos en esta segunda hora de esta segunda mañana, valga la redundancia por la palabra segunda. Y bueno, estamos de festejo. Creo que un libro es un festejo, es un hijo que nace, es un poco de una mezcla de sensaciones. Y para conocer la mezcla de sensaciones que tiene Miquel Alberdi, que va a presentar su libro Cuentos de Lobos este domingo en la Biblioteca Sarmiento, lo invitamos, está con nosotros, saluda a nuestros amigos del Facebook también, porque esta charla va en vivo por el Facebook. Miquel, ¿cómo te va? Gracias por venir, No, gracias a vos. Buen día a todos los lobenses. Yo soy un lobense más, solo que vivo desde hace muchos años en Capital, pero siempre vuelvo. ¿Cómo se lleva todo? Tengo a mis hermanos y amo mi pueblo, y ya pueden ver que amo mi pueblo porque escribí un montón de cuentos sobre lobos. Tengo otros más, pero por supuesto que lo amo y lo he investigado. Para generar este libro he investigado muchísimo la historia, me leí los libros que había allá, el de Angueira, el de Quaglia, pero no solo eso, sino leí muchas monografías del CONICET, porque sobre todo el segundo cuento es bastante complicado y bastante, creo que importante, por todo lo que trata, las disciplinas que contiene y los mensajes y las interpretaciones que da. Con respecto a por qué escribo, yo escribo desde que conocí el alfabeto, o sea, me gusta escribir, es mi vocación. Desde chico. Desde chico, o sea, a la gente que me conoce sabe que yo escribo desde siempre. ¿Leías poesía y escribías? Pero más que todo, yo escribía poesía a los 15 años. A los 15 años, en viajes que hice con mi papá a Europa, y ya me puse a escribir poesías y todo. Y después acá también en la secundaria, y después, como estudié farmacia y todo, fui dejando. También otra pasión que tengo es la música, la gente que me conoce sabe. Bueno, este libro lo vas a presentar este domingo. Este domingo a las 19 horas, espero que vengan todos. Les digo que es muy variada la temática, desde los orígenes del pueblo, antes de la fundación, hasta el último cuento, que es casi una novela corta. Tiene 2 cuentos infantiles también, es muy variado. Tiene un cuento muy complicado, que espero que lo entiendan, que yo aconsejo a psicólogos o a estudiantes de psicología, que es el número 2, y es el cuento generatriz de todo esto, de toda esta locura mía, que yo escribí hace 35 años en Mar del Plata cuando estudiaba psicología. Ese es el más importante para mí. Son historias relacionadas con la ciudad, de tus vivencias en Lobos. No. Algunos. No, en absoluto, no. Ah, no. No. Yo por eso te digo que tuve que investigar mucho la historia de Lobos. No es acerca de mis vivencias en absoluto, es al contrario, es la historia de Lobos, de otras personas que vivieron, incluso antes de la fundación. Bueno, el cuento número 2 es un poco sí de mi vivencia. Sí, porque es una escena familiar y no quiero dar el bienvenido acá, pero es el número 2, sí puedo decir que es de mi vivencia, en parte. Y tiene también varias interpretaciones psicológicas muy interesantes. Pero en lo demás se tiene en cuenta mucho los orígenes del pueblo, incluso se ataca intelectualmente, ¿no? El origen del nombre, que todavía es un misterio. Formulo todas las hipótesis que hay y yo brindo mi opinión. Bueno, y de ahí en más hay una temática muy variada y como para que interese a cualquier lobense. ¿Cómo llegaste a Editorial Luna de Marzo, que es la editorial que... Sí, la Editorial Luna de Marzo, bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, yo tenía ese cuento que atesoraba, que quiero mucho, que es el número 2, El viaje que ocultamos se llama. Y que bueno, que quiero aclarar también que yo soy el escritor y el protagonista, o sea, es algo medio raro, pero lo que pasa es que no pude cambiar el nombre, lo van a entender por qué no pude cambiar el nombre, y el escritor es el protagonista, porque en ese cuento, cuando se desarrolla en Lobos, yo trato con mucha gente que me conoció, que yo conocí, entonces, si cambiaba los nombres no se iba a entender nada. Entonces lo dejé así que, para que lo entiendan. Bueno, yo tenía eso y cuando conocí casualmente por internet a la editorial Luna de Marzo, dije, Álvaro, Albricia, dije. Eureka, digo. Entonces me hice un viaje, porque yo vivo en Buenos Aires, claro. Me hice un viaje especialmente para que me asesoraran, y Alfredo y Milagros me dijeron que sí, quedaba para editarlo.
Yo nunca había pensado en editar un libro, sinceramente. ¿Nunca se te ocurrió? No, nunca se me ocurrió. Yo escribía cuentos, y no solo de lobos, de muchas cosas. Y por ahí participaba en concursos internacionales y eso, nada más. Y me dijeron, da para escribir un libro, ¿por qué no te animás? Me dice. Bueno, me aventuré. Y ahí... Y entonces seleccioné 9 cuentos, que puse hasta, por eso, 2 infantiles, como para que sea muy variada la cosa. Y bueno, me lancé y me parece que diseñé la tapa yo mismo, hice todo y estoy muy contento. Y es como yo me conformo con, si puedo contribuir con un granito de arena a la cultura lobense, si es aceptado, yo ya estoy conforme con eso. O sea, no aspiro a más que eso. Pero bueno, tuvo mucho esfuerzo de investigación, aclaro. Yo por eso en la descripción en el libro pongo, es una figura, pongo ficciones enhebradas con el hilo de la historia. Lo que pasa es que no hay ficción sin realidad, porque toda ficción nace de la realidad. Claro, enhebradas con el hilo de la historia, porque son ficciones sujetas a la historia, es decir, no es que escribo en el aire. Todos los datos que doy son fidedignos, las personas que vivieron, los datos históricos, geográficos, todos son fidedignos. Y bueno, yo creo que ver la historia lobense desde una perspectiva de ficción es mucho más amena que leer un libro de historia con fechas, nombres y que se hace aburrido. Y se lo deja para los pibes y para las pibas que están por ahí. Se hace tedioso. En cambio, con una ficción bien interesante, y vos le pones todos los datos reales, ¿no?, de la historia lobense, que es hermosa, porque no olvidemos que Lobos era una ciudad española. O sea, cuando se fundó era una ciudad española, del virreinato. Claro. Y hago toda una línea de tiempo, desde antes, mucho antes de la fundación, desde el virrey Berti prácticamente. Y en la línea de tiempo hasta 1810 trato todo ese tema, todo de la fundación, las primeras exploraciones, los aborígenes, los malores, bueno, es muy largo, ¿no? Y se hace interesante porque después de la fundación y con la independencia todo cambia y se empieza a perfilar y empieza a crecer como una villa muy pequeña, enfrente de la capilla, de la primera capilla que se hizo. Es decir, cuento toda la historia, ¿no es cierto? Pero encima de la historia... ¿La discusión de los Velázquez y Salgado también? ¿Cómo? ¿La discusión de los Velázquez y Salgado también? ¿Del nombre del pueblo? Es un dato muy interesante. ¿El nombre del pueblo? Claro, de quién fundó primero Lobos. Es una discusión muy interesante entre no, los Velázquez. Yo todo lo que he leído es José Salgado. Ah. José Salgado. Y después de fuera del aire te comento una historia que está bueno. Es muy buena para que la pueda investigar también. José Salgado junto con su esposa, Pascuala Rivas, con Miranda en la capilla, que estaba ahí, y enfrente de la capilla se empezó a dividir el terreno. Después, y termino el primer cuento que se llama Los Lobos, que trato todo eso, incluso el nombre, lo termino con los primeros compradores de tierra, ¿no es cierto?, que eran españoles todavía. Eran españoles venidos de España. Sí. Ramón Urquiola, Cascallá, toda esa gente, terratenientes, que compraron las tierras, no ganaron las tierras por infiteusis, sino las compraron legítimamente. Bueno, todo eso cuento en el primer cuento. Así que la gente, o sea, va a estar en la presentación de este domingo. Sí. Pero también la gente lo va a poder adquirir en Luna de Marzo. Bueno, lamentablemente todavía no salió el libro, pero felizmente sale mañana. Me dijo Alfredo que va a salir mañana. Alfredo, vamos. Alfredo, ponete las pilas. Claro, Alfredo, ¿qué me haces, Alfredo? Por favor. No, pero está bien, porque sale mañana y ya tengo muchos prometidos. Así que hay bastante gente que puede poder leer algo o pispear algo como para poder hacerme preguntas, porque si no, ¿de qué me van a preguntar si no lees nada? Claro, ¿no? Yo te estoy preguntando sin haber leído el libro, entonces no te podía, por eso digo, claro. En la tabla te voy a contar. Claro, pues yo te puedo contar algo, pero no todo, porque si te cuento con mi contenido pierde la gracia. No, seguro. Y es como vos venís a Lobos todos los días, digamos, ¿no? Vengo seguido. ¿Lo contraste muy distinto a aquel joven que se fue a los 18 años, no? Muy distinto, sí, muy distinto. Sí. Es otra cosa. Bueno, si te digo sinceramente, de corazón, me gustaba más antes. Pero quizás haya también algo psicológico en eso, ¿no?
cuando uno vive su adolescencia en un pueblo, siempre va a amar eso, esa parte de su vida. ¿Viste que se dice que la mocedad es la mejor edad? Sí. Debe ser por eso en parte, ¿no? Porque, no sé, yo no vivo el Lobos actual, pero el Lobos que yo viví en mi adolescencia fue hermoso. Fue hermoso. Éramos los dueños del pueblo y las macanas que hacíamos también. Eso también vas a tener que escribir, seguramente. Voy a tener que escribir el otro cuento. Total, le cambié los nombres y pasa eso. Más adelante. Pasa Porque este libro, la idea mía es que si se vuelve a reimprimir, si la gente lo acepta, le gusta, se vuelve a reimprimir, yo le pregunté a Alfredo, ¿puedo agregar cuentos? Y agrego cuentos. De hecho, yo en realidad tenía otro cuento más que se llama El Pulpero, pero pasa que es tan largo que me aconsejó Alfredo que hiciera una novela con ese cuento aparte, que lo editara aparte. Entonces con El Pulpero voy a hacer una novela. Bravo. Pero al librito este le puedo agregar cuentos, ¿cómo no? De macanas que uno hacía de adolescente, claro que sí. Claro, porque no entran a la historia. Que eran muchas. La historia se ha hecho con muchas macanas también. No, y te cuento que bueno, la gente de mi edad ya sabe. Nosotros éramos los dueños del pueblo, la policía nos perdonaba. Nos perdonaba. Si nosotros hiciéramos, si los chicos de ahora hicieran lo que hacíamos nosotros de adolescentes, estaban todos presos. Todos presos. Claro. Era una locura, esa época era así. Pero bueno, éramos conocidos, había mucho más seguridad. Mi viejo dejaba el auto con la llave puesta. Dejaba el auto. Las bicicletas que no se cerraba la casa, era así esa época. Una época muy linda fue. Yo siempre, mira, tengo escrito, ¿sabes qué tengo escrito? Pero no va en este libro. La década del 60. Para mí, la década del 60, y no solo a nivel en Argentina, a nivel mundial, porque yo en Facebook veo que en Francia también y todo, la década del 60 la tienen como algo como la Petite Belle Époque, ¿viste? Lo tienen así, porque fue una época feliz. Se había salido de la guerra, ya hace unos cuantos años, había un crecimiento económico importante, dado mucho por Estados Unidos. Nosotros dependíamos muchísimo de Estados Unidos, ¿no? Yo reconozco eso. Tomábamos Coca-Cola, jugábamos con sus juguetes, hacíamos todo de Estados Unidos. Pero había felicidad, te puedo asegurar. Ojo, hubo gobiernos militares y también soy consciente de que se gestó la guerrilla en esa época. Pero mientras duró eso, hasta los 73 más o menos, fue una época feliz en Argentina. Si no, preguntarle a la gente así más o menos de mi edad y todo, y te van a decir lo mismo. Fue una época que había estabilidad, había trabajo, solo 8% de pobreza. Bueno, estamos hablando de política, pero fue una época muy linda. Lástima que duró poco. Bueno, será cuestión de reeditar las cosas que se han hecho buenas, no reeditar las malas. Exactamente. Y vos las habías porque también había cosas malas, como... No, por supuesto, si no hubiera pasado todo lo que pasó. Todo lo que pasó después. Obviamente. Te dejo para que invites a la gente el domingo. Estamos en Facebook. Sí, en la están radio. todos, realmente todos invitados. Este domingo en la Biblioteca Sarmiento, que queda en Salgado 143, Salgado Este. Ya saben, ya conocen seguramente. Uh-huh. A las 19 horas es la presentación, que va a ser algo ameno, va a haber un poco de música, voy a explicar mucho más, porque ahora no expliqué casi nada, pero voy a explicar más sobre contenido, sobre las innovaciones que tienen, sobre todo en el cuento número 2 que tiene innovaciones, aunque me digan que no, pero son innovaciones, la discuto. Y bueno, espero que vengan todos y pasemos una jornada. Domingo la gente va a poder comprar el libro. Va a poder comprar el libro. Si quieren comprarlo, sí, por supuesto. Y después seguramente va a tener para el luna de marzo para comprarlo ahí. Sí, también. A ver, perfecto. Miquel, te agradezco mucho este tiempo. No, a vos, te agradezco mucho a vos. ¿No? Pasaba Miquel Alberdi, iba a presentar el domingo su libro en la Biblioteca Sarmiento. Compartan esta nota, compartan que ya va a estar en las redes sociales, en el Facebook. Y bueno, gracias a todos por seguirnos por ahí. Tanda ahora y enseguida regresamos con más de esta segunda mañana.